Eh, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Ciani Cox. Antes de dar inicio, pues les agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes el taller del día de hoy. Quiero que sepan que fue muy complicado para mí eh, tratar de que fuera un taller muy completo y de darles información general de todos los aspectos que se deben tomar en cuenta para iniciar un proceso productivo, sostenible, orgánico y tomando en cuenta todos los elementos o la mayor parte de los elementos que tienen incidencia sobre ese proceso de establecimiento, desarrollo y producción dentro de una huerta orgánica en casa. Durante el proceso, pues fui seleccionando y vamos a empezar a ir de lo más sencillo a lo más complejo, empezando por definir qué es una huerta en casa o cómo definiríamos ese espacio, tomando en cuenta que una huerta en casa es un espacio pequeño, ya sea jardín, balcón, terraza, donde cultivamos nuestras propias frutas, verduras y hierbas. Como tener un pedacito de campo en nuestro hogar, donde podemos observar el crecimiento de las plantas y disfrutar de alimentos frescos y nutritivos. Muy importante poder determinar al momento de iniciar qué es lo que tenemos, de qué es lo que disponemos para poder llevar adelante nuestra huerta, si disponemos de un traspatio, si disponemos de un balcón, si disponemos de un espacio, para poder entonces definir realmente hacia dónde va encaminada nuestra producción. Cuando decidimos establecer una huerta en casa y desarrollar un proceso productivo, es garantía para nosotros de diversos aspectos. Entre ellos, el saber que contamos con una producción orgánica, ya que nosotros somos quienes vamos a definir cuáles son los insumos que utilizaremos y la forma en que los mismos serán utilizados. Debemos tomar en cuenta que para poder definir nuestro espacio productivo o nuestra huerta como orgánica, es necesario que aquella se cultive sin ningún tipo de pesticidas o fertilizantes químicos, incluso el utilizar semillas genéticamente modificadas como las transgénicas o las que han pasado por procesos científicos de laboratorio, estos tres elementos nos excluyen de poder definir nuestro espacio productivo como orgánico. Y el tener una huerta orgánica significa que los alimentos que producimos son más saludables y respetuosos con el medio ambiente. Es decir, primero son respetuosos con nosotros, con nuestra salud y también al mismo tiempo estaremos conservando el medio ambiente, manteniendo el equilibrio ecológico dentro de las cadenas tróficas, ya que al momento en el que utilizamos pesticidas de origen orgánico, podemos encontrarnos con el hecho de que rompemos cadenas tróficas por el resto de los individuos del ecosistema que son afectados por el pesticida. Señor Daniel Melos. Quisiera escuchar por parte de ustedes cómo es su definición puntual de huerta, qué elementos tomarían en cuenta o con qué elementos cuentan en casa para poder establecerse como huerta orgánica. Me gustaría escucharlo, saber qué tienen o si ya tienen y ya están realizando el proceso. Entonces, ¿qué necesitan mejorar para que esa producción sea orgánica? Quisiera escucharlos. bueno, aquí tenemos a la señora Lucelia. No sé si nos pudiera comentar algo. Ok,
Es importante tener en cuenta que el tener una huerta orgánica nos ofrece diversos beneficios. El hecho de que nuestros productos tengan mayor cantidad de nutrientes, tomando en cuenta que las plantas cultivadas de forma orgánica suelen tener mayor concentración de vitaminas, minerales y antioxidantes. Saber que tenemos o tendremos un menor impacto ambiental al evitar el uso de químicos y a la vez protegemos el suelo, el agua y a los organismos benéficos que viven en él. Y obviamente los productos orgánicos tienen un mejor sabor, sabor más intenso y de hecho mucho más auténtico. Si hablamos del ecosistema, podríamos tener un listado interminable de elementos que nos favorecen. Sin embargo, es importante saber que nuestros tres elementos más importantes o más impactantes al cultivar de forma orgánica es la mayor biodiversidad, tomando en cuenta que al atraer muchos más polinizadores se contribuye a la diversidad y también se mantienen activos procesos orgánicos que forman parte de los niveles tróficos de la cadena alimentaria y de los ecosistemas, y de esta manera pues es más viable la vida de muchos microorganismos en el medio ambiente. Se mejora la calidad del suelo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los abonos orgánicos son enmiendas para el suelo. Cuando nosotros utilizamos compost, cuando utilizamos lombricompost, cuando utilizamos microorganismos eficientes, estamos fortaleciendo y multiplicando los microorganismos que viven en el suelo. Por tanto, la utilización de abonos orgánicos en todo momento enriquece, fortalece y mejora la estructura del suelo. Además de que estaremos reduciendo la contaminación, evitando pues el uso de productos de origen químicos. En cuanto a la salud, representa una alimentación mucho más saludable, conectamos con la naturaleza y reducimos nuestra huella de carbono, es decir, ese aporte que estamos dando como seres humanos con nuestras actividades para la contaminación ambiental. Vayamos al primer punto que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué necesito para establecer mi huerta en casa? Lo primero que necesito es espacio. Es importante encontrar un lugar en nuestro hogar, en el lugar donde habitamos, que reciba al menos 6 horas de sol directo al día, tomando en cuenta que pueden ser balcones, patios, terrazas o incluso un rincón del jardín puede ser ideal. Y tomar en cuenta cuál es el tamaño de este espacio, de esta ubicación, ya que el tamaño de la producción dependerá del espacio disponible y de la cantidad de plantas que quieras cultivar. Luego tenemos los contenedores. Dentro de los contenedores podemos encontrar macetas. Las macetas pueden ser de plástico, de cerámica, de madera, pueden ser reutilizadas, pueden ser comerciales. Y siempre el tamaño de la maceta dependerá del tipo de planta que queramos cultivar, de la profundidad de su sistema radicular y del tamaño de su dosel al momento del desarrollo. Podemos tomar en cuenta que los cajones de madera representan una gran opción para la producción de hortalizas y los semilleros, que siempre son necesarios para iniciar las semillas, para darles un cuidado particular y para posteriormente trasplantarlas a contenedores más grandes. Otro elemento necesario es la tierra. Al hablar de tierra, es importante que podamos definir el término sustrato. Utilizar un sustrato de buena calidad, rico en nutrientes y con un buen drenaje es muy favorecedor. Podemos comprarlo en tiendas de jardinería o incluso prepararlo nosotros mismos
con compost y tierra de jardín, entre otros elementos, los cuales vamos a estar viendo un poquito más adelante en la presentación. Vamos a dedicar unas 2 o 3 diapositivas específicamente a lo que es la elaboración de sustratos. Otro elemento muy necesario para iniciar la producción son las semillas o plantas. Las semillas deben ser elegidas tomando en cuenta los factores climáticos y también la facilidad de su cultivo, más aún si se es principiante. También se pueden comprar plantas ya germinadas. Sin embargo, para que la experiencia sea completa, creo que lo ideal es desarrollar nuestras semillas en un semillero, realizar el proceso de trasplante y tener el proceso completo, el cual nos va a experimentar y nos va a ayudar a tener una experiencia más completa y una producción más exitosa. También es necesario contar con herramientas como las palas, que sirven para remover la tierra y hacer agujeros, los rastrillos para aflojar la tierra y nivelar el suelo, las regaderas para regar las plantas, las tijeras de podar para cortar las plantas y los guantes de jardinería para proteger tus manos. Estos son elementos o herramientas básicas. Sin embargo, hay un sinnúmero de herramientas más y que para cada actividad en particular pueden ser de gran utilidad. Algunos otros elementos necesarios para el establecimiento de la huerta en casa son los abonos para enriquecer la tierra y proporcionar nutrientes a las plantas, el compost, el cual es un material orgánico que se descompone y mejora la calidad del suelo, tener sistemas de riego o programaciones de riego que pueden utilizar un sistema de riego por goteo o regar manualmente. Tutores para sostener a las plantas que necesitan de ellos, que tienden a crecer hacia arriba, como es el caso del tomate, del pepino, que son plantas particularmente que requieren de tutores. Y la malla sombra o malla de Sarán, como la conocemos, que sirve para proteger las plantas de las inclemencias del clima. Ok, recapitulemos. Entonces, nuestros elementos necesarios para establecer la huerta en casa vendrían a ser el espacio, los contenedores, la tierra, las semillas, las herramientas y otros elementos como abono, compost, sistema de riego, tutores y mallas de Sarán. Basados en estos elementos, me gustaría saber por parte de ustedes si ya cuentan con estos elementos y están preparados para establecer un diseño para su huerta en casa. Bueno, comentándole un poco, creo que la mayoría de las familias sí han tenido algunas herramientas para iniciar y por otra parte, como proyecto, se las vamos a proveer para poder que ellos inicien, ya que hemos hecho más o menos un mapeo para poder iniciar esa parte con ellos, establecer la huerta. Ok, excelente, Gabriel. Entonces, como proyecto, ustedes van a proveer de los elementos necesarios para que se pueda dar ese inicio de la huerta en casa. Correcto. Ok, bueno, lastimosamente tenemos una participación reducida, pero sí me hubiese gustado escucharlos y poder saber en cuanto a los sus espacios, sus contenedores, incluso el sistema de riego, que es muy importante. Hay dos elementos particulares de los cuales me gustaría saber e interactuar con los que están en este momento, y son la incidencia de luz que tienen en el espacio que van a designar y lo que es la disponibilidad de agua para las aplicaciones. Quisiera saber cómo se encuentran cada uno entre estos dos elementos, pues son los dos particulares e indispensables para que podamos arrancar de una forma positiva. No sé si me podrían compartir cuáles son las condiciones en las que se encuentran. Uno, con la incidencia de la luz, si tienen sol todo el día, si, cómo están. Y por otro lado, entonces la disponibilidad de agua. Ok, adelante, Lisbeth. Buenas tardes, profesora.
Yo hice un recorrido porque los jóvenes de Totuma tienen que hacer, claro está, su informe y había que tomar unas fotos. De las personas que no están aquí presentes, pude ver 3 casos. En el primer caso, el señor tiene un espacio bastante reducido, así que va a utilizar estos cajones, estas cajas que se usan para llevar los cartones de leche y algunas cervecerías. Entonces es lo que me decía que iba a utilizar esas cajas plásticas con bolsas de estas de basura para armar su contenedor porque les tiene un espacio bastante reducido. Los jóvenes van a tener que revisar, los que están encargados de Totuma, de adecuar el huerto, entonces, dónde colocarlo, porque están en un lugar que son, ¿cómo le digo? Son veredas, entonces los aleros de las casas están bastante sombra. Así que diríamos que en el caso de él tendría poca luz natural durante unas ciertas horas del día. El otro caso es una señora que lo va a hacer en una especie de macetero. Ella estaba aquí, pero aparentemente tuvo problemas y se le salió la señal. Es vertical, ese tiene luz indirecta del sol y tiene como una especie de quebradita cercana. Y la tercera persona que pude visitar es un señor que solamente tiene espacio techado, la terraza es amplia, le gusta sembrar mucho en potes y él me comentó que quería entonces hacerlo en potes. En el caso de él, no tiene luz directa del sol, sino sombra, porque todo está techado y no le da la luz directamente, sino como por reflejo. Eso era lo que le podría decir de 3 de las familias que van a participar en el proyecto. Ok, muchas gracias, Lisbeth, por el panorama. Entonces, basados en estas características particulares, de esta misma forma se le debe asesorar a ellos para la selección de los cultivos que van a desarrollar. Por ejemplo, en el caso del señor que tiene poca luz natural, lo ideal para él es cultivar plantas cuya parte consumible son las hojas. Por ejemplo, lechuga, cilantro, perejil, cebollín, apio, porque son plantas que tienen menos necesidades o son menos exigentes en la cantidad de horas luz y pueden producir sin problemas aún para una cantidad inferior a las 6 horas luz diariamente, lo que no sucede con las plantas cuya parte consumible es el fruto, ya que requieren de un proceso fotosintético mucho más completo para realizar su proceso de llenado de fruto. Entonces es importante cuando hagan estas visitas que puedan determinar este punto y que puedan ver también el tema de la disponibilidad del agua en el caso que sean fuentes naturales, como por ejemplo una quebrada, como uno de las familias participantes tiene, pues no hay ningún inconveniente, se puede tomar el agua directamente y realizar el proceso de riego según la necesidad del cultivo. Pero, por ejemplo, si van a utilizar agua del grifo, agua potable, entonces es necesario que se haga el almacenamiento y que el agua pueda reposar un mínimo de 6 a 8 horas y solamente utilizar 3/4 de la cantidad de agua almacenada, es decir, el último cuarto, perdón, no se utilizaría, pues es en él donde se acumulan todas esas sustancias pesadas químicas que mantiene el agua. Entonces, son estos dos elementos muy importantes que se lleven con una asesoría apropiada, de manera tal que las personas puedan tener actividades exitosas. Por la misma línea del tema que estamos tratando en este momento, entonces es importante al momento de planificar que se pueda definir el espacio y la ubicación, evaluar el espacio disponible, tomar en cuenta las horas luz y la accesibilidad tanto para el agua como para la persona que va a realizar el cuidado y muy en particular si son personas adultas mayores. Es importante también saber elegir las plantas adecuadas de acuerdo al clima, de acuerdo al espacio con el que se cuenta,
la temporada y obviamente tomar en cuenta el gusto personal, porque nadie va a sembrar solamente porque la luz me permite sembrar esto o porque, sin embargo, pues preferiríamos cultivar lo que nos gusta consumir. Entonces, estos elementos es muy importante analizarlos para poder definir cómo se va a realizar la producción. Es muy importante el poder preparar el suelo. Se utiliza macetas, cajones. Hay que comprar o preparar un sustrato de calidad que contenga nutrientes. Y si se utiliza un huerto directamente en tierra, entonces se puede enmendar o enriquecer utilizando compost o humus de lombriz, que son dos abonos orgánicos, que son enmiendas fundamentales para el suelo y que permiten que los microorganismos benéficos que habitan en él puedan aumentar su población. Es importante diseñar la huerta, hacer un pequeño esquema, bueno, en este espacio que tengo aquí, bueno, aquí me da la luz un poquito más, me da más de 6 horas al día. Aquí voy a plantar unos tomatitos cherries, voy a plantar unos pepinos babies y ir definiendo en esos espacios particulares, de acuerdo a la cantidad de horas luz que voy a sembrar. Entonces, esta sería la forma correcta de diseñar nuestro huerto. En el caso de las personas que tengan un espacio en traspatio, actividades importantes a realizar son la rotación y la asociación de cultivos. La rotación se realiza con la finalidad de evitar el agotamiento del suelo, rotando los cultivos para cada temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, usted sembró en una parcela tomates, para la siguiente temporada, aunque le hayan dado unos tomates hermosos, usted no va a volver a sembrar tomates en esa parcela. Usted va a pasar a cultivar otro tipo de planta. Por ejemplo, usted puede pasar a cultivar una planta cuya parte consumible sean sus hojas, porque cuando la planta produce frutos, entonces tiene un alto consumo de fósforo y de potasio, entonces el suelo se empobrece en estos dos elementos. Si la parte consumible son las hojas, entonces el consumo mayor es en nitrógeno. Entonces debemos ir haciendo esta rotación para poder darle al suelo esa oportunidad de recuperarse y volver a producir todos esos elementos que la planta que acaba de pasar por un cultivo en esa área ha consumido. También es una opción particular la asociación de cultivos. ¿Por qué? Porque algunas plantas se benefician al crecer juntas. Entonces hay asociaciones que son muy beneficiosas en este sentido, pueden ser beneficiosas por la protección. ¿A qué me refiero cuando digo protección? Si, por ejemplo, usted tiene lechugas, usted puede cultivar alrededor de ellas plantas aromáticas cuyo olor repela la llegada de algunos insectos. También sucede que cuando hay plantas que cuando se siembran en conjunto favorecen unas el desarrollo de la otra. Esta es una actividad conocida como alelopatía y la alelopatía ha sido utilizada para la producción desde los griegos. Entonces es muy importante saber y utilizar algunas técnicas de estas que permitan poder beneficiarnos de las actividades genéticas de las plantas y de sus procesos naturales dentro del suelo. Es muy importante la siembra y el cuidado de las plantas. Ya sea que utilicemos semillas o plántulas, la podemos adquirir, pero es muy importante, uno, semillas de calidad comprobada. Y dos, si vamos a comprar las plántulas ya germinadas, que sean pequeñas para que podamos tener un desarrollo exitoso. Para seleccionar las semillas, hay que buscar un proveedor que ofrezca semillas de calidad, que no nos ofrezca semillas reempacadas, porque la mayor parte de las veces los reempaques permiten que la semilla pierda su capacidad de germinación,
¿Por qué? Porque realizan reempaques en bolsas transparentes. Y la exposición a la luz produce que las plantas tengan procesos de germinación incompleta, es decir, que empiece su proceso de germinación y al no tener el resto de los elementos, agua, tierra, entonces se da un proceso incompleto y al momento que usted la pone en contacto con el agua y la tierra, ya ha perdido parte de su capacidad de germinación. Entonces, cuando usted compra semillas, es muy importante que tome en cuenta que vengan en un empaque sellado y oscuro, porque si el empaque tiene claridad, hay una gran posibilidad de que el porcentaje de germinación sea bajo. Es muy importante tomar en cuenta la profundidad de siembra. La mayor parte de las veces el paquete indica cuál debe ser la profundidad. Sin embargo, nuestra profundidad óptima es 2 veces el tamaño de la semilla. Siempre se va a ser nuestra profundidad adecuada de siembra. Saber que debemos hacer riegos regularmente, evitar encharcamientos. Si usted está sembrando en maceta, hágale la prueba del puño a su sustrato. Agarre un puñado de tierra, apriételo. Si la tierra se queda muy compactada y quedan las huellas de sus dedos, ahí hay un exceso de agua, por lo tanto no requiere de riego. Si al momento de usted compactarla, ella vuelve a su forma normal e incluso tiene partículas que se caen, entonces necesita de un riego ligero. Hay que ser muy observadores en este punto. Saber que la fertilización es muy importante porque la nutrición es la que va a permitir que tengamos un buen desarrollo, que la planta pase por todas sus etapas, por la parte de germinación, desarrollo, floración, llenado de fruto y que mantenga una buena salud en su parte foliar, es decir, en sus hojas. Entonces, es muy importante que tengamos una fertilización óptima y oportuna. Con respecto a las plagas y enfermedades, se debe observar las plantas con frecuencia. Cuando usted realiza el riego, revise debajo de las hojas, observe si tiene una actividad irregular en el sustrato y siempre tratar de mantener esos controles. Y al momento de establecer nuestros controles, realizar un manejo integrado de plagas. Este manejo integrado de plagas parte de los controles culturales. Es decir, eso es como cuando estamos en casa, o sea, ¿dónde empezamos a prevenir infecciones y enfermedades? Con la limpieza de la casa. Si usted limpia su plantita, le elimina las malezas, si ve la presencia de algún mildiu, algún honguito debajo de la soja, usted le realiza la limpieza manual. Si usted ve 2 que 3 hormiguitas, las elimina. Estos controles mecánicos siempre van a favorecer, porque nosotros no vamos a tener grandes extensiones de cultivo. Lo que tenemos es una producción sencilla en macetas. Por tanto, es bastante fácil poder realizar el control de plagas. Con la observación y las labores culturales diarias prevenimos de gran manera la presencia de plagas. Algunas ideas de plantas fáciles de cultivar serían la lechuga y la espinaca, los tomates cherries, los pimientos o los pimentones, ya sean dulces o picantes, los rabanitos, la albahaca, el cilantro, los pepinos son solo sugerencias de plantas fáciles de cultivar y que comúnmente se desarrollan en las huertas en casa. Hablemos un poquito más a fondo de los sustratos. ¿Quién me ayuda a definir el término sustrato? A ver. Ya yo hablé. A ver si no te acuerdas. Bueno, comento yo, los sustratos, yo los podría definir como un tipo de abono que se puede utilizar para apoyar más que todo a la planta que se vaya a cultivar como tal. Muy bien, gracias. En realidad, el sustrato es el medio en el que crecen las raíces de las plantas
Un sustrato debe proporcionar soporte y nutrición a los cultivos, agua y todo lo que la planta necesita para su desarrollo. El sustrato puede ser definido o identificado como la casa donde viven las raíces de las plantas. Sin embargo, en esta parte es importante realizar un pequeño análisis. ¿Por qué? Decía el compañero hace un momento, es un abono. El sustrato puede llegar a ser un abono, claro que sí, porque muchas personas, por ejemplo, producen compost y siembran las plantas 100% en compost. Entonces es muy importante saber que el sustrato nosotros lo preparamos. Nosotros lo preparamos nuestra tierra enriquecida, aportándole los elementos que necesita la planta para desarrollarse. Debemos saber que hay diferentes tipos de sustratos. Normalmente el sustrato universal o el más utilizado pues es la tierra. También se utiliza la turba, la fibra de coco, la perlita, la vermiculita y en algunas ocasiones sustratos comerciales ya diseñados o preparados. Un buen sustrato debe ser capaz de aportar buen drenaje, buena aireación, capacidad de retención de agua, contar con nutrientes y debe tener el pH adecuado. Tomando en cuenta estos elementos, entonces cuando usted va a preparar su sustrato, lo primero que le va a colocar es el elemento universal, en este caso la tierra. Un sustrato siempre va a llevar un 50% de tierra. Luego va a tener un 20% de nutrición o puede tener también un 30% dependiendo si es para semillero o es para desarrollo. Debe tener un 5% de aireación, un 5% de drenaje y debe contar con un regulador de pH. Todos estos elementos se equilibran y se mezclan para preparar el sustrato. Al momento de preparar el sustrato, usted lo que debe hacer es contar o buscar elementos que permitan aportar cada una de las características que necesita la planta que posea el sustrato para poder desarrollarse. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tengamos macetas y jardineras, cuando cultivamos en contenedores. Es allí donde utilizamos sustratos preparados, también en los huertos urbanos, es decir, cuando utilizamos nuestras macetas, cuando preparamos cajones verticales. En estos momentos es donde utilizamos el sustrato. Y también son muy, pero muy utilizados en los invernaderos, especialmente en los hidropónicos. Si ustedes prestan atención a los invernaderos hidropónicos, los que los hayan visitado, podemos encontrar invernaderos que producen en fibra de coco. La fibra de coco por sí sola no tiene la capacidad de nutrir las plantas, solo le brinda soporte. Una de las características del sustrato, sin embargo, no le brinda nutrición. La nutrición se proporciona a través de las soluciones nutritivas que se pasan durante el día en un sistema de riego por goteo. Cuando se cultiva en agua, de igual manera, el agua solamente brinda el soporte y toda la nutrición también va agregada a través de sistemas de riego por goteo que son activados durante el día. El principio de los invernaderos pide una fertilización frecuente, pero muy reducida. Y para poder realizarla, pues hay que tener controles diarios de lo que es la cantidad de sólidos disueltos y del pH del elemento del sustrato para poder desarrollar una actividad exitosa. Hablemos ahora un poquito de lo que son las plagas. Una plaga es cualquier organismo vivo que causa daño a los cultivos, ya sea directamente al alimentarse de ellos o indirectamente al transmitir enfermedades. La mayor parte de las enfermedades entran a través de las lesiones en las plantas y estas lesiones son causadas por plagas
esos huequitos, esas mordeduras, esos campos minados que dejan las plagas son el camino o la puerta de entrada para muchos virus que afectan a las plantas. Las plagas pueden ser insectos, roedores, aves, nemátodos, hongos o bacterias e incluso otras plantas, porque tenemos malezas que también se constituyen en plagas y que pueden afectar el desarrollo de las plantas. Las plagas son un problema porque reducen el rendimiento de las plantas, ya que consumen las partes consumibles y reducen la cantidad y la calidad de la cosecha. También transmiten enfermedades, actuando como vectores, propagando virus, bacterias y hongos que pueden matar a las plantas. Y también degradan la planta, ya que la debilitan, y al debilitarlas, las plantas son más susceptibles a otras enfermedades y a las condiciones adversas del medio ambiente, ya que una planta débil no soporta un día de calor intenso o 2 o 3 lluvias, o 2 o 3 días de lluvia. Pueden ser afectadas y esto se logra cuando son debilitadas por las plagas. Los tipos de plagas más comunes en los cultivos son los insectos. Dentro de los insectos los podemos encontrar con diferentes tipos de aparatos masticadores. En este caso, los chupadores se alimentan de la savia de las plantas, como los pulgones, las cochinillas y las moscas blancas. Lo que hacen es succionar la savia de las plantas. Luego tenemos los masticadores, como su nombre lo dice, mastican, se comen las hojas, los tallos y los frutos. Este es el caso particular de las orugas, los escarabajos y los saltamontes. Luego tenemos los minadores de hojas que forman galerías, van haciendo el recorrido, así como vemos esta hoja marcada, ha sido minada por un minador de hoja, el cual va alimentándose de la savia y de la estructura y va dejando su marca en el camino. Ya esta hoja se encuentra, por lo menos la que tenemos aquí en esta imagen, ha perdido un 40% de su capacidad fotosintética, ya que las áreas que se encuentran minadas ya no son capaces de realizar fotosíntesis, por lo tanto, la alimentación de esta planta ya se encuentra limitada o reducida en un 40%. También podemos encontrar ácaros como la araña roja, la cual chupa la savia de las plantas y le causa manchas y decoloración, como podemos observar. También están los nemátodos, los cuales son gusanos microscópicos que viven en el suelo y se alimentan de las raíces, causando daños y retraso en el crecimiento. Es muy importante que, a diferencia de las demás plagas, los nemátodos no los podemos visualizar. La mayor parte de las veces, cuando podemos identificar o por lo menos sospechar la presencia de nemátodos, ya nuestra plantita está en el suelo, con las raíces completamente debilitadas, porque cuando empezamos a ver que se retrasa el crecimiento, que la planta produce enrollamiento, que el tallo empieza a necrotizar, la mayor parte de las veces lo asociamos con muchas otras plagas. No nos vamos directamente a la presencia de nemátodos. Entonces es muy importante que cuando veamos estos signos, le cortemos un pedacito de la raíz a la planta, le hacemos un corte y si vemos manchitas de color rojo, color chocolate, muy pequeñitas, apenas perceptibles en la estructura de la raíz, entonces podemos identificar la presencia de nemátodos. Es muy importante que hagamos este ejercicio cuando veamos síntomas en nuestra planta, que al aplicarle pues los diferentes mecanismos de control que sospechamos podrían ser, no tienen éxito, entonces irnos a la búsqueda de nemátodos. Los ratones y las ratas también roen los tallos, las raíces y las frutas y al estar presentes contaminan los alimentos. En el caso de las aves, como los pájaros, consumen los frutos y las semillas, causando daños significativos en los cultivos frutales y también en las hortalizas. En el caso de los hongos, producen manchas en tallos, hojas, frutos y afectan el desarrollo de la planta. Este es el caso del oidio, del mildiu y de la roya. Los hongos pues tienen una forma particular de ser identificados, ya que crean pequeñas capas o pequeñas películas
Encima de las hojas siempre vamos a ver esas mallitas, o eso que parece algodón de color blanco, de color negro, lo cual nos indica la presencia de hongos en las plantas. Bueno, voy un poquito rápido porque, bueno, ya casi se cumple la hora del tiempo, pero vamos a hablar un poco acerca de los abonos orgánicos. Vamos a mencionarlos, como hemos hecho con el resto de los elementos, para que por lo menos tener una idea de lo que son y cómo deben ser utilizados. Los abonos orgánicos son sustancias naturales que aportan nutrientes al suelo y mejoran su estructura, favoreciendo el crecimiento saludable de las plantas. Estos abonos se obtienen a partir de materia orgánica en descomposición, como restos vegetales, animales y también de microorganismos. Los abonos orgánicos mejoran la estructura del suelo, aportan nutrientes de forma gradual, fomentan la vida microbiana y son más sostenibles. Podemos encontrar abonos orgánicos de dos tipos, de origen vegetal y de origen animal. En los de origen vegetal encontramos el compost, el cual es el producto de la descomposición de materia orgánica, como restos de poda, hojas, cáscaras de frutas, verduras, papel y cartón. El compost es uno de los abonos orgánicos más utilizados y versátiles. También tenemos el abono verde. Son plantas que se cultivan y entierran en el suelo para enriquecerlo con materia orgánica y nitrógeno. En el caso de las leguminosas, como la alfalfa, el trébol y la avesa, son muy utilizados como abono verde porque son fijadoras naturales del nitrógeno. La turba es un material orgánico proveniente de la descomposición de plantas en zonas húmedas y es rica en materia orgánica y mejora la estructura del suelo. En cuanto a los abonos orgánicos de origen animal, podemos encontrar el estiércol que proviene de excrementos de animales como vacas, caballos, ovejas y aves. Como vemos, el estiércol del cerdo no es considerado como un abono utilizable por su alto contenido de amoníaco. Es rico en nutrientes, pero debe estar compostado para evitar la presencia de patógenos. Es decir, no podemos tomar el estiércol y utilizarlo directamente sobre nuestras plantas, porque la mayor parte de las veces contienen las bacterias y los microorganismos que actúan en los procesos digestivos y pueden causar enfermedades. Entonces, el estiércol debe estar compostado antes de ser utilizado como abono. También tenemos el guano, que es el excremento de aves marinas, murciélagos y otros animales, el cual es muy rico en fósforo y en nitrógeno. Otro abono orgánico de origen animal es el humus de lombriz, el cual es producto de la digestión de la lombriz roja californiana. Es un abono muy rico en nutrientes y microorganismos beneficiosos. Desde mi punto de vista, el humus de lombriz es el abono orgánico más eficiente y más rápido de brindarnos resultados. Tanto el humus como el lixiviado que se obtiene durante el proceso de cría de las lombrices son abonos orgánicos muy eficientes y muy útiles. También son utilizables los biofertilizantes, que son productos obtenidos a través de microorganismos benéficos que fijan nitrógeno atmosférico o solubilizan nutrientes. En el caso particular de las cenizas de madera, contienen potasio y otros minerales, pero deben ser utilizadas con moderación. Al utilizar abonos orgánicos, mejoramos la calidad de los alimentos, protegemos el medio ambiente y estimulamos la actividad biológica del suelo. ¿Ok? Es lo que preparé para compartir con ustedes y vamos a dejar este pequeño espacio, 8 minutos que nos quedan, para lo que son las preguntas y respuestas y que podamos pues establecer un conversatorio respecto a lo que hemos compartido el día de hoy. Excelente, Magister Ciani. Me ha parecido una presentación bastante completa. Sí tengo dos preguntitas para dejarlas al aire a que las personas luego cuando consultan la presentación puedan
tenerla presente. La primera sería sobre cómo ser constante para mantener un huerto, ya que muchas veces nos desanimamos porque quizás iniciamos, pero posterior a eso suceden percances, ya sea con plagas o las plantas no germinan o no esperamos los resultados que esperamos. Entonces, ¿cómo podríamos ser constantes para mantenerlo, independientemente de que se nos haya diversos percances para poder mantenerlos y crear como que esas prácticas, pues independientemente de que al principio no nos salió bien, pero después podemos intentarlo? Bueno, Gabriel, yo creo que aquí lo fundamental es la disciplina, es el establecer una rutina de riego, de revisión. Creo que la motivación que tenemos los que producimos es ver esa plantita crecer, verla crecer saludable y verla producir. Pero para eso tenemos que estar allí constantemente, diariamente, una vez al día, por lo menos ir, verificar si el riego es necesario, hacer esa pequeña revisión por la presencia de plagas. Y creo que ver nuestra planta bonita desarrollándose sería nuestra mayor motivación, pero si no estamos allí constantemente, pues no vamos a ver este desarrollo. También es importante saber que no hay satisfacción mayor que comer ese alimento que produces, de ver tu propio esfuerzo convertido en una cosecha. Entonces, siento que es importante tomar en cuenta estos dos elementos y además de ello poder saber que la salud es importante y el beneficio más grande que nos ofrece producir en casa es poder saber que estamos consumiendo alimentos sanos y que nuestra salud no será afectada. Excelente. Tengo otra pregunta aquí. Escriben, ¿cómo se controla la maleza en huerto de forma natural? Bueno, para controlar las malezas en el huerto de forma natural, creo que como son extensiones pequeñas, son los controles culturales, la limpieza manual, puesto que por no tener grandes extensiones, estamos hablando de pocos cajones o de algunos contenedores o macetas. Por tanto, lo vital acá sería una limpieza, las labores culturales, la limpieza manual sería lo más recomendable para el control de malezas. Excelente. Y por ahí mismo, en ese mismo tema, ¿qué tipo de controladores, ejemplo, ya sea porque muchas veces se utilizan no sé si llamarlos pesticidas, pero como líquidos para poder como que el control de las plagas, o sea, cómo se podría conseguir o de qué forma que sean como beneficiosos para las plantas y así tampoco sean contaminantes al mismo tiempo a la salud de las personas al momento de cultivar? Ok, Gabriel, en este caso estaríamos hablando particularmente de lo que son los biopreparados. Exacto. Para, para hablar de biopreparados, créeme que tendríamos que programar otra sesión, porque tendríamos que irnos a los elementos, a lo que contiene cada uno, saber, por ejemplo, yo te puedo decir, si queremos controlar la presencia de hormigas, podemos elaborar un biopreparado a base de ají picante, lo licuamos, lo cernimos en una proporción de 3 ajíes para 1 litro de agua. Lo aplicamos y esto nos puede contribuir para controlar hormigas y algunos otros insectos, chupadores y masticadores que afectan nuestras plantas porque al agregarle este sabor a picante, ya la planta deja de ser palatable, no es agradable su sabor. Entonces estaríamos actuando con un biorrepelente. Entonces mantendremos el principio de la agricultura orgánica, que es repeler las plagas, más no matar el insecto. Podríamos hablar de, para el control de hongos, utilizar el jabón sote. El jabón sote se raya, se deja en agua para que se diluya completamente.
y luego se aplica en un atomizador y se va haciendo la limpieza manual de las hojas utilizándolo, y es sumamente efectivo para lo que es el control de los hongos. Y así sucesivamente pudiéramos ver un sinnúmero de biorrepelentes, de biofertilizantes y de bioinsecticidas, porque también existen biopreparados de origen orgánico con la capacidad de matar los insectos. Pero ya te digo, esto tendría que ser una sesión como que mucho más completa porque tendríamos que adentrar en otros elementos. Creo que teníamos otra pregunta por acá en el chat. ¿Qué aconseja para manchas de café en cítricos como el limón? La mayor parte de las veces cuando tenemos la mancha de café, la mancha marrón en los cítricos, es por un problema de nutrición. Es una deficiencia nutricional, la mayor parte de las veces falta de nitrógeno y de potasio. Cuando ya tenemos la mancha presente, esa parte de la hoja donde la mancha está presente ya se encuentra necrotizada. Por tanto, la recomendación para prevenir la necrotización del resto de las hojas es enriquecer el suelo, el área donde tenemos sembrado ese cítrico, con la aplicación de ceniza disuelta y también con la preparación de microorganismos eficientes y integrándolos al suelo, que van a mejorar esa parte nutritiva para que la planta pueda tener esa fortaleza y que no se desarrolle esa mancha marrón a futuro. Pero cuando ya está presente, cuando ya la hoja tiene la mancha marrón, ya la parte donde se encuentra la mancha se encuentra necrotizada. Entonces hay que pasar a lo que es un proceso cultural, a lo que es una limpieza, a lo que es integración de abonos orgánicos y de lo que puedan estimular de forma natural la multiplicación de los microorganismos benéficos de manera tal que se pueda mejorar la capacidad de esa planta de absorber nutrientes y poder fortalecerla para que no se manifiesten estos síntomas. Ok, excelente. Agradecerle. Creo que no sé si alguien tiene más preguntas para ir finalizando. Veo que la compañera Malena está en sala. No sé si quiere preguntarle algo a la expositora. Buenas tardes. Ay, disculpen, se me pasó la reunión, perdón. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí se escucha, no se preocupe. Sí, no se preocupe sí, que nada, la expositora esto, puede contestarle alguna duda que usted tenga. sí, mire, por lo menos en el área que yo tengo disponible, no sé si es porque tengo muchos tallos, muchos árboles más frondosos, fuertes, digamos, como un papaya y eso así. Pero la tierra nunca he podido sembrar, vamos a decir, en los últimos 5 años, sembrar un culantro, un ají, una cuestión así. O sea, sí prenden las plantitas, pero mueren después que tienen como una cuarta de altura. Ok, Gracias. aquí tenemos dos elementos que tomar en cuenta. Ver cómo está la tabla de agua, es decir, el nivel freático del área donde está realizando su proceso de siembra y la condición nutricional del suelo que está utilizando. No sé si me puede decir, así a simple vista, qué color tiene el suelo en esa área donde está cultivando y cómo es su estructura, si es arenosa, francoarenosa. ¿Cómo usted observa ese suelo? Descríbamelo, por favor. Bueno, en sí él es como chocolate, es un chocolate porque yo tenía un árbol de mango y lo
todos los poder y todas esas ramas y palitos, hojas, yo lo distribuí ahí y se lo tiré ahí. Las hojas de los tallos, así cuando se cortan, yo siempre estoy cortándole las hojas. Yo se lo mantengo ahí, le tiro café, cuestiones de huevo, cáscaras de huevo y así. Todo lo que es orgánico, yo lo tiro ahí en el patio. Así que él es como un chocolatoso así. Tiene muchas lombrices cuando es invierno. Cuando usted mete una palita, ahí hay lombrices. Bueno, Malena, aquí lo que nos quedaría sería revisar las raíces de las plantas por presencia de nematodos. Porque por todo lo que usted me describe, podríamos tener niveles de nutrición óptimos y lo que podría estar afectando en este caso particular pudieran ser los nematodos. Entonces, hágale esa revisión cuando córtele un pedacito de raíz a la planta, verifique si tiene puntitos de color rojo, de color marrón, muy pequeñitos, apenas perceptibles a la vista. Y este es nuestro mayor indicativo de presencia de nematodos. Y si ese es el caso particular, entonces es muy importante poner a fermentar, a elaborar microorganismos eficientes y realizar muchas enmiendas, incorporar abonos orgánicos para enriquecer el suelo, para fortalecer, para que la población de microorganismos benéficos sea mayor que la de nematodos y entonces sus plantas puedan alcanzar un desarrollo óptimo. Muchísimas gracias, gracias. De Sí, porque a nada. mí yo tomé en una carriola plástica, tomé de esa misma tierra y la llené y ahí puse culantro y ahí sí producieron. Pero ahora, tengo como unos meses, ya no pegan. Pero entonces no la puedo voltear porque tengo unos pequeños naranjitos, plantitas de naranjos. Entonces tengo que trasplantarlos en bolsita y por eso no he sacado esa tierra, pero ahí sí pegaron entonces. Allí tienes que ponerle un poco de abono. Puede ser que como, sabe que la carriola plástica tiene una capacidad reducida, o sea, es poquita tierra. Puede ser que ya la tierra está empobrecida. Entonces lo que necesita es cambiarla o incorporarle abonos para que pueda pues tener algo de nutrientes para aportarle a la planta para su desarrollo. Porque lo más probable es que por ser pues una cantidad reducida de sustrato, entonces ya haya perdido la capacidad de aportarle nutrientes a la planta. Gracias. De nada. Ok, creo excelente. No sé si hay más preguntas para ir concluyendo.